Buen día, jóvenes, un placer saludarles. Aquí se presenta por su profesor Daneri Cruz para ayudarles con los ejercicios de física. En este caso vamos a ver un tema muy particular que es bastante parecido al tema anterior con respecto a la unidad de calor. Vamos a hablar de la capacidad calorífica. Entonces vamos a entender mucho mejor qué significa esto mirando la definición de qué es capacidad calorífica. Bueno, capacidad calorífica, jóvenes, es una magnitud que indica la mayor o menor dificultad que presenta dicha sustancia para experimentar cambios de temperatura bajo el suministro del calor. Tal vez es aquí un poco más teórico, pero ustedes pueden hacer una pequeña relación con el tema anterior de la calor específico y este calor, capacidad de calor. Vamos a ver una diferencia para que entendamos mucho mejor qué significa cada una de ellas. Entonces, vamos a ver. Me dice, la diferencia es que el calor específico es el calor que debe suministrarse a la unidad de masa de una sustancia dada para elevar la temperatura en grados. Entonces, miren, el calor específico sería como la cantidad de calor que se le debe colocar, digamos, a una pequeña, o sea, una gota, digamos, de agua. ¿Cuál es la cantidad específica de calor que se debe poner para que ese cambie de temperatura? Ahora miremos qué sería la capacidad calorífica. Vamos a ver, depende de la cantidad de materia que se considere, por lo tanto es extensiva. Nosotros decimos que la propiedad que tiene el calor específico es intensiva porque aumenta el calor, mientras que la capacidad calorífica es extensiva. ¿Por qué? Vamos a verlo con un pequeño ejemplo. Aquí les tengo yo un ejemplo de estos vasos térmicos, estos vasos que utilizan para tomar café. ¿Qué es lo que sucede con esto? La capacidad calorífica es aquella, digamos, que se tiene al retener este calor. ¿Cómo es así? Si se fijan ustedes, si usted ingresa un poco de café caliente en uno de estos vasos térmicos, ustedes ingresan café, ustedes al tocar el vaso no tiene la misma cantidad, ¿verdad?, de calor que tiene el café caliente. Si no se fijan ustedes, el vaso hace que no se extienda por completo este calor por todo el vaso. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de capacidad calorífica. Es aquel capacidad que tiene de retener calor, que no hace que cambie el calor de esa materia. Entonces, fíjense ustedes, ¿cuál es la diferencia entre calor específico y la capacidad calorífica? Capacidad calorífica sería como la retención de calor que puede tener una sustancia sin que cambie la temperatura del mismo. Entonces, vamos a ver matemáticamente cómo se representa esto. Ese tema con respecto al calor específico es bastante parecido. Lo único aquí es un paso más, digamos. Se utilizan casi las mismas fórmulas. Vamos a ver donde tenemos que C es igual a Q, que nosotros sabemos que es calor, ¿verdad? C va a ser capacidad calorífica, Q sería el calor que se experimenta. Delta T es la diferencia entre las temperaturas. Y nosotros sabemos que las unidades que pueden ser de calor pueden ser joules, pueden ser calorías, kilocalorías, y temperatura Celsius, Kelvin y Fahrenheit. Por eso aparece esta unidad aquí. Entonces, ya sabemos nosotros qué significa delta T, ¿verdad? Que es la resta de la temperatura final menos la temperatura inicial. Que a veces, jóvenes, eso es el más grande entre el más pequeño, ya que estamos hablando de aumento de calor. Entonces, aquí es lo que les estoy hablando, que aparece esta pequeña fórmula. Digamos que esta es la fórmula extra de este tema. Vamos a utilizar siempre como un repaso del tema anterior y lo único sería esta fórmula, que nos dice que la capacidad calorífica es igual a la masa multiplicado por el calor específico. Entonces, miren, eso es lo único distinto a los ejercicios y las fórmulas anteriores. Entonces, si nos fijan ustedes, nosotros tenemos que C mayúscula sería capacidad calorífica. Y por eso les colocaba que el calor específico siempre es como colocarle con un C, o puede ser minúscula o mayúscula, y colocarle una E, para que nosotros sepamos o que estamos identificando el calor específico de esa sustancia. Entonces, ¿de dónde? Con esta fórmula que tenemos anteriormente, podemos derivarnos con la ayuda de esta segunda que estábamos viendo a crear una nueva. Y fíjense, usualmente ya la teníamos, que era la masa multiplicado por el calor específico es igual al calor absorbido, ¿verdad? Que Q es el calor, ¿verdad? Absorbido por la diferencia de la temperatura. Entonces, de igual manera, aquí tenemos esta fórmula que utilizábamos en el tema anterior. Y tenemos igual esta fórmula que es un despeje, que les dije que ustedes podían comprobar.
que de igual manera es con la misma fórmula. Lo único distinto, jóvenes, en este caso sería que sería la capacidad calorífica es igual a la masa multiplicado por el calor específico. Entonces, de igual manera, jóvenes, como el tema pasado, aquí también tiene unos diferentes coeficientes, ¿verdad? Que habla del calor específico, la densidad, la capacidad calorífica, que es una tabla que me da para cada uno de los materiales o sustancias. De igual manera, vamos a utilizar el anterior, el que estábamos utilizando en el tema anterior de calor específico. ¿Cuál sería de ese calor específico de cada una de las sustancias? Para que se haga ese cambio de temperatura. Entonces vamos a ver un pequeño ejercicio de la página 104, que es de los de tarea. Pueden ver este primer ejercicio que nos pide. Vamos a ver qué nos pide el ejercicio. Dice, ¿cuál es la capacidad calorífica? Viene lo nuevo del tema, de un cubo de aluminio cuya masa es 250 gramos. Entonces, miren, siempre cuando tengamos un ejercicio de estos, jóvenes, siempre es bueno sacar los datos. Siempre les digo eso, ya que algunos cuando me mandan tareas o me hacen consultas, me fijo que directamente colocan en la fórmula los datos. Pero así uno no puede verificar si está bueno o está malo. Entonces, hagamos o invertamos más tiempo en sacar lo que es los datos para después solo sustituir y así no puedo tener ningún problema al final. Entonces, vamos a ver los datos, ¿verdad? La fórmula que acabamos de ver en este instante, que la capacidad calorífica es igual a la masa multiplicado por el calor específico. Entonces vamos a ver los datos. Nuestro ejercicio que nos da, nada más nos da la masa, ¿verdad? Pero nos está dando el componente o la sustancia. Nos está dando que es aluminio. Entonces miren, yo voy a colocar, la masa ya la tengo, y el calor específico. Buscamos en la tabla que anteriormente trabajamos con el tema de calor específico, buscamos aluminio, ¿verdad? Y así vamos a encontrar el calor específico del aluminio. En este caso la masa, dijimos que 250 gramos. El calor específico del aluminio es 0.22 calorías dividido entre gramos entre grados Celsius. Entonces miren, ¿qué vamos a hacer? Sustituir nada más estos datos en la fórmula. ¿Se fijan? Ese es un ejercicio sencillo, ya que me está pidiendo solo la capacidad calorífica, que es con esta fórmula pequeña. Y utilizamos el procedimiento, fíjense, vamos a multiplicar, ¿verdad? Ya que estamos multiplicando la masa multiplicado por el calor específico y así nosotros encontramos, fíjense ustedes, cancelamos las unidades, que es gramos con gramos, y nos queda calorías entre grados Celsius, y eso es la capacidad calorífica del ejercicio. Miren, esa es la capacidad calorífica del aluminio. Entonces siempre es importante también colocar la respuesta final, ya que solo colocamos la respuesta, pero no sabemos qué significa eso. Entonces siempre es colocar la respuesta en base a la pregunta del ejercicio, del problema. Entonces este ejercicio es un poco sencillo, solo utilizando la fórmula que tenemos aquí, la nueva fórmula que utilizamos en el ejercicio, y así encontramos la capacidad calorífica del aluminio. Entonces vamos a hacer un segundo ejercicio, el cual vamos a leerlo y vamos a ver que tiene algo en particular. Entonces, el ejercicio nos dice, un alambre de cobre de 200 metros absorbe 150 calorías. Si su masa es de 40 gramos, ¿cuál es la variación de la longitud que ha sufrido? Entonces, podemos leer el ejercicio y comparemos este ejercicio con el tema anterior. Siempre es bueno comparar con el tema anterior para ver qué datos tengo y qué puedo hacer. Entonces, en este caso, si nosotros tenemos el tema anterior, nosotros nos daba el calor absorbente, nos daba el cambio de temperaturas y nos daba también el calor específico. En este caso, fíjense ustedes el ejercicio, nos está dando algo en metros, ¿verdad? Y nos está pidiendo la variación de la longitud. ¿En qué tema nosotros miramos esa variación? O ese cambio que podría tener de longitud una sustancia al colocar algo de calor. Entonces, recordando el tema pasado al tema que estábamos viendo, que era dilatación, ¿verdad? Con este tema de dilatación, nosotros podemos resolver este ejercicio. Entonces, en física también se relaciona un montón de temas. Entonces, nosotros podemos ver que la fórmula en este caso, vamos a buscarla, ya que nosotros no tenemos una fórmula específica para este ejercicio. Entonces, vamos a ver la fórmula, que es la que ya tenemos en este momento, que es el calor es igual a la masa por el calor específico, ¿verdad? El calor absorbido, el calor específico multiplicado por delta T, que es la diferencia, ¿verdad? La variación de la temperatura. Y vamos a recordar esa fórmula que vimos en dilatación. Estamos hablando de una dilatación de un alambre de cobre y estamos hablando solo de la longitud. Entonces vamos a hablar de la dilatación lineal. Entonces miren, en la dilatación lineal tenemos esta fórmula, que el cambio, ¿verdad? La variación de la longitud es igual al alfa del
la longitud inicial multiplicado por la variación de temperatura. Esto ustedes jóvenes, esa fórmula tienen en su libro de texto. Eso es de dilatación lineal, ¿verdad? Y está en la página 80 para que ustedes puedan verificar esa fórmula. Entonces, miren, como nosotros tenemos dos fórmulas, jóvenes, y nosotros queremos encontrar la variación de la longitud, vamos a utilizar estas dos fórmulas para encontrar una nueva fórmula. Y así nosotros podemos utilizar nuestros datos que nosotros tenemos del ejercicio. Entonces, vamos a ver. Fíjense, vamos a buscar algo que tenga en común las dos fórmulas. En este caso, las dos fórmulas tienen en común la variación de la temperatura. Miren, ya lo otro son diferentes valores, pero lo único que tienen en común es la variación de la temperatura. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar en una de las ecuaciones la variación de la temperatura. Vamos a ver, miren, vamos a despejar. Y la variación de la temperatura, fíjense ustedes que la masa por el calor específico están multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir. Entonces, miren, así tengo yo una ecuación despejada con la variación de temperatura. Ahora, ¿qué voy a hacer con eso? Ya que como tengo en común en la primera y en la segunda ecuación esa variación de temperatura, lo que voy a hacer es sustituir ese valor para encontrar esa nueva fórmula que estoy buscando. Entonces, miren, sustituyo en la segunda ecuación, miren, ¿y qué va a suceder? Nada más coloco el calor absorbido dividido entre la masa entre el calor específico, miren, se multiplica por el otro valor. En vez de tener cambio de temperatura, voy a tener esto que coloqué anteriormente, ese despeje. Miren, fue lo único que hice en este momento. Ahora, con esta fórmula me servirá. Entonces, fíjense, ¿qué me pide el ejercicio? La variación de longitud, que es esto, ¿verdad? Me está dando el ejercicio, me está dando longitud inicial, que sería esto del alambre, ¿verdad? Me está dando el calor absorbido, que ya lo tengo, la masa, exacto, me lo está dando. ¿Y qué datos no me da? No me da el alfa, ¿verdad? Y no me está dando el calor específico. Pero ¿dónde podemos conocer esos valores? Utilizando las tablas que nos dan los temas respectivos. El alfa, podemos conocer el alfa, ¿verdad? El coeficiente de dilatación lineal del cobre, lo puedo buscar, ¿cierto? Y el calor específico del cobre también lo puedo buscar. Entonces, miren, con esta fórmula tengo ya todos los datos. Entonces, vamos a resolverlo. Entonces, miren, como les recuerdo, ya este procedimiento anterior fue para encontrar una nueva fórmula que me ayude con esto, ya que se está combinando dos temas, que es el calor específico, ¿verdad? La cantidad calorífica, y también la dilatación lineal. Entonces, miren, con eso encontré la fórmula anterior que era esta. Ahora, ¿qué vamos a colocar con los datos? Miren, ¿cuál es el calor absorbido? Exacto, tenemos 150 calorías. Ahora, ¿qué otro dato nos da el ejercicio? La longitud inicial, ¿verdad? Miren, vamos buscando respecto a esta fórmula. La longitud inicial es 200 metros. Vamos a ver cuál sería la masa, ¿verdad? La masa es 40 gramos. Miren, el ejercicio me lo da. ¿Qué más? El calor específico. Hay que irnos a la tabla de valores, ¿verdad? De la tabla que tenemos con respecto al calor específico del cobre. Y tenemos que es 0.093 calorías entre gramos por grado Celsius. Miren, ese valor está en la tabla, este valor. Ahora, ¿cuál sería el siguiente valor? El valor de alfa. Y de igual manera, este valor de alfa está en los coeficientes de dilatación lineal del cobre. Miren, y lo pueden buscar ustedes igual, y ahí aparece esa respuesta. Ahora, miren, ¿cuál sería el procedimiento a resolver? Vamos a ver, tenemos la fórmula en general. Miren, esta fórmula. Y solo voy a sustituir los valores que tengo en los datos. Por eso es muy importante, jóvenes, colocar los datos, porque así solo sustituyo los valores. Y fíjense, ¿cuál es mi incógnita? La variación de longitud, que es este delta L. Miren, es este valor que estoy buscando. Entonces, miren, sustituyo los valores. En vez de alfa, coloco el valor que tengo acá. La longitud inicial, igual, lo sustituyo, miren. Tengo el valor, el calor absorbente, que está en la parte de arriba, miren. Dividido entre la masa, que ya la tengo, miren en el ejercicio. Y después, el calor específico, también, miren. Por eso es importante, vuelvo a recalcar, es importante sacar los datos y la fórmula. Porque así es como voy a poder verificar la respuesta final si tengo el procedimiento correcto. Lo recalco porque algunos estudiantes siempre estoy viendo que directamente colocan los datos en la fórmula. Pero en este caso, fíjense, la fórmula la construimos en base a dos fórmulas que teníamos ya. Entonces, miren, ¿qué vamos a hacer para poder resolver esto más sencillo? Voy a enfocarme en dos procedimientos, en esta multiplicación de aquí y en esta división, digamos, con respecto a esta respuesta, para no sacar la respuesta final y podamos ir comprobando paso a paso. Entonces, miren, podemos saber que la multiplicación de este primer óvalo que tenemos aquí, o esta elipse, para que hagamos la relación,
es multiplicar 16.7 por 10 a la negativo 6 por 200 y nos da esta respuesta, que es 3.34 por 10 a la negativo 3. Ahora voy a hacer esta respectiva división, que sería 150 dividido entre 40 por 0.93. Entonces, miren, ¿qué es lo que voy a hacer? Hago esa respuesta y me queda 40.32. Ahora, ¿cómo encontré esas unidades? Entonces, fíjense ustedes. En el calor, fíjense, se me elimina calor con calor, de calorías, disculpen. Se me elimina gramos con gramos y me queda este grado Celsius. Entonces, miren, suben y por eso me queda este grado Celsius. Y de igual manera aquí no se me elimina nada y como este está multiplicando, pasa al numerador y en el denominador queda el grado Celsius. Entonces, miren, ahora voy a hacer la multiplicación respectiva a esto. Se me elimina grado Celsius con grado Celsius y miren, me quedó la respuesta en metros, que es lo que yo andaba buscando. Entonces, miren, la variación longitudinal que sufrió este alambre de cobre es de 0.13.346 metros. Entonces, miren, esa sería nuestra respuesta final y la variación de longitud que sufrió es esta que está aquí, 0.1346 metros. Entonces, jóvenes, tal vez este ejercicio número 4, por eso lo coloqué, ya que hacía una combinación de fórmulas, pero en los otros ejercicios se los aseguro que van a utilizar las fórmulas del tema de calor específico. Entonces, jóvenes, hasta aquí voy a dar con el video. Espero que se les haya servido y cualquier duda me escriben. Que tengan un excelente día.